sumar de 2005 a 2009 6 casos y de 2010 a la fecha 13 más, adicionalmente a los 4 compañeros desaparecidos. Desde luego que el asesinato de periodistas, como lo señala la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, constituye la forma de censura más extrema por afectar drásticamente no solo el derecho humano a la vida y con ello la libertad de pensamiento y expresión individual, sino que este hecho tiene una trascendencia de daño social y democrático al silenciar de tajo a quienes profesan esta actividad que alimenta el debate público y se inhibe el ejercicio de estos derechos fundamentales al resto de la sociedad. Hoy en día en Veracruz, por ejemplo, se ha vuelto normal que en las redacciones y los propios periodistas acepten la censura criminal y o apliquen la autocensura como modo de supervivencia ante el amago de una delincuencia desbordada, o de quienes probablemente encubiertos como tales, aprovechándose del clima de zozobra y confusión que impera en un frágil Estado de Derecho, realicen intimidaciones indiscriminadas, sintiéndose protegidos por el manto de la impunidad sistémica. En mi experiencia como comisionado de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, que fue creado desde 2012 a la fecha, me ha tocado observar este fenómeno que mantiene en un estado de miedo perenne a gran parte del gremio periodístico. Divulgar excepcionalmente simples notas informativas sobre delincuencia organizada entraña siempre un temor fundado a cualquier represalia. Y ya no se diga mencionar los nombres de los varios grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad, llámese el Cártel de los Zetas, de Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, del Golfo, entre otros. Y lo peor es que resulta prácticamente imposible siquiera en el ejercicio de una labor de investigación, pensar en el ejercicio de una labor de investigación sobre sus actividades y vínculos político-económicos que corroen nuestra vida institucional y pública, profundizando esta descomposición endémica. Es evidente además que el estado de impunidad, sumado al de inseguridad, agrava la situación. De los casi 20 casos de asesinatos a periodistas, en el caso de Veracruz, por lo menos un 90% naufragan en un estado de impunidad. Casos como el del asesinato en abril de 2012 de la periodista Regina Martínez, quien fungía como corresponsal de Proceso, flotan en el nebuloso e intricado laberinto de la justicia veracruzana o a la veracruzana, caracterizada por su pasmosa incompetencia. La misma que queda en evidencia en otros casos como el del periodista Moisés Sánchez, cuya investigación pude revisar a profundidad y que deja al descubierto las redes de complicidades, omisiones sistemáticas de autoridades de todos los niveles que permitieron la privación ilegal de su libertad, su posterior asesinato y, lo más inquietante, abren preocupantes incógnitas sobre las razones por las cuales la autoridad no es capaz, no se atreve o no quiere ir al fondo de su esclarecimiento y la detención de los responsables, pues en este caso hablamos, como en otros más, de la participación concertada de numerosos criminales que ejecutan acciones delictivas con la peor saña inimaginable. Recordemos que Moisés Sánchez fue degollado vivo por un sicario conocido como el Harry, un experto en disección humana según el perito que revisó el cuerpo mutilado, y que hoy en día se encuentra libre e impune junto con sus cómplices, gracias a la incompetencia de la Fiscalía Veracruzana y la bulia de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, de la PGR, que declinó a traer el caso tras meses de papeleo y diligencias, con el más absurdo de los pretextos de que Moisés Sánchez no era periodista.